Buen día, compañeros y profesor. Mi nombre es Christopher Yaudiel Molina Velázquez. Pertenezco al equipo número 6, que está conformado por Sergio Ezequiel Cruz Espinosa, Dylan Axel Montenegro Ramírez y Seth Urich Vázquez Trujillo. Y nuestro tema es funciones. ¿Dónde encontrarlas? Pero primero, ¿qué sabemos que es una función? Bueno, una función matemática, también llamada simplemente función, es la relación que hay entre una magnitud y otra cuando el valor de la primera depende de la segunda. Por ejemplo, si decimos que el valor de la temperatura del día depende de la hora a la que consultaremos, estaremos sin saberlo, estableciendo entre ambas cosas una función. Ambas magnitudes son variables, pero se distinguen entre variante dependiente, que es la variante que depende del valor de la otra magnitud. En este caso, por ejemplo, es la temperatura. Variable independiente es la que define la variable dependiente. En el caso del ejemplo, es la hora. Las funciones determinan las relaciones que existen entre distintas magnitudes, tanto en matemáticas como en física, química, medicina, estadística, economía, ingeniería, psicología, y permiten, entre otras muchas cosas, poder calcular los valores de cada una de ellas en función de otras de las que depende. Los principales tipos de funciones que hay son las funciones lineales, las funciones cuadráticas, funciones racionales, la función de proporcionalidad inversa también se le conoce, funciones exponenciales, funciones logarítmicas y funciones trigonométricas. Funciones logarítmicas. Observa el comportamiento de la función logarítmica de esta función. Es una función logarítmica creciente que se refiere a ser base a mayor que 1. Comienza con un crecimiento muy brusco para llevar a un crecimiento mucho más suave a medida que aumenta el valor de x. En geología se utiliza la función logarítmica, por ejemplo, para hallar la intensidad de un seísmo. La escala de Richter, por ejemplo. La fórmula para calcular la escala de Richter utiliza un logaritmo decimal. R igual a logaritmo de a menos logaritmo de a a la 0. O también R igual a logaritmo de a entre la función de A0, donde A representa la amplitud máxima revelada por el sismógrafo y A0 una amplitud de referencia. Esto significa que las ondas sísmicas de un sismo de magnitud 6 tienen una amplitud 10 veces más grande que aquellas de un sismo de magnitud 5.5. Los astrónomos utilizan funciones logarítmicas también para calcular alguna magnitud estelar de una estrella o planeta como su brillantez o su tamaño. En física, la función logarítmica tiene muchas aplicaciones, como por ejemplo para calcular el nivel de intensidad del sonido. Vamos a hablar sobre las funciones cuadráticas y para esto entendamos qué son. Bueno, una función cuadrática no es más que una ecuación de segundo grado donde el exponente más alto es x elevado al cuadrado. Su forma normal es ax cuadrada más bx más c. La gráfica de la función es una parábola en donde su forma, es decir, su amplitud y la dirección de esta van a depender totalmente del valor de a, y en la cual existen dos elementos fundamentales que son el eje de simetría y el vértice. Una aplicación muy fácil y común de entender podría ser al analizar un tiro de un jugador de básquet, porque en él se ve una cierta parábola, ya que la pelota es lanzada hacia arriba con cierto ángulo y el efecto de la gravedad hace que baje haciendo una trayectoria parabólica desde el lanzamiento de la mano del jugador hacia la caída al aro. La función exponencial es aquella donde cada valor de x le asigna una potencia a la base a, donde a tiene que ser mayor a 0 y diferente a 1. Su forma
es a con exponente a la x y su gráfica puede ser creciente o decreciente dependiendo al valor de la base. Decimos que tenemos una función exponencial natural cuando tenemos la forma e a la x, donde e es igual al límite donde n tiende a más infinito, que se sustituye en la función de 1 más 1 sobre n, todo esto elevado a la n. Esta función puede verse aplicada en distintos campos de la ciencia, como lo son la geología, la química, la física o también en economía o informática. Sin embargo, su aplicación más usual o de la que mayormente se habla es en el campo de la biología para el estudio del crecimiento de una colonia de bacterias. Hola, mi nombre es Sergio Ezequiel Cruz Espinosa. A mí me tocaron las funciones racionales y las funciones trigonométricas. ¿Qué son las funciones racionales? Son aquellas funciones cuya expresión analítica viene dada por un cociente de polinomios. Las más sencillas son las funciones de proporcionalidad inversa, que relacionan dos variables que son inversamente proporcionales. Las funciones de proporcionalidad inversa aparecen en distintos o en numerosos casos sociales y físicos. Algunos ejemplos pueden ser la relación entre el número de pacientes citados a una hora limitada y el tiempo que tarda en dedicar el médico en cada paciente. Otro sería la relación entre la presión y el volumen en un gas ideal sometido a una temperatura constante. Las funciones racionales tienen diversas aplicaciones en el campo del análisis numérico para interpolar o aproximar los resultados obtenidos en otras funciones más complejas, ya que son simples de calcular pero permiten expresar una mayor variedad de comportamientos. ¿Qué son las funciones trigonométricas? Son aquellas que están asociadas a una razón trigonométrica. Existen 6 funciones trigonométricas que son el seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente. De estas 6 funciones solamente se utilizan 3 para graficar, que es el seno, coseno y tangente. Una propiedad de estas 3 funciones trigonométricas que tienen en común es la periodicidad. La gráfica de cada una de las 3 funciones repite constantemente un patrón. Esta propiedad hace que las funciones se utilizan para modelizar aquellos fenómenos que representan un comportamiento periódico. Por este motivo, las funciones trigonométricas son aplicadas para física y en casi todas las ramas de ingeniería que estudian la multitud de fenómenos periódicos como pueden ser la propagación de ondas, ya sea ondas electromagnéticas o de las ondas cuando avientas una piedra al agua. También puede ser los rayos X. También se usan las funciones trigonométricas en economía para estudiar los ciclos de mercados financieros o ciclos económicos. Hola chicos, me llamo Dylan Axel Montenegro Ramírez y a mí me tocó el tema funciones lineales. ¿Qué es una función lineal? Una función lineal es una función cuyo dominio son todos los números reales y cuyo condominio también son todos los números reales, cuya expresión analítica es un polinomio de primer grado. De la función lineal se responde a la siguiente expresión. Función x es igual a ax más b. A y b son los números reales. La a es una pendiente la cual tiene unas variaciones que son función decreciente y función constante. Tanto la b es una ordenada del origen y b es igual a 0. La función es una proporcionalidad directa.
¿Y qué son estas funciones? Pues la función creciente, a medida que aumenta el valor de x, aumenta el valor de y, como se muestra en esta gráfica. La función decreciente, a medida que aumenta la x, disminuye el valor de y, como se muestra en esta gráfica. Y por último tenemos la función constante, a medida que aumenta el valor de x, se mantiene el mismo valor de y se puede ver en esta gráfica. En casos particulares existen unas funciones lineales que son funciones de proporcionalidad. ¿Qué es una función de proporcionalidad? La función de proporcionalidad es directa a aquella que todas las variantes dependientes de y se obtienen multiplicando la independiente de x. Por último, ¿dónde podemos encontrar las funciones lineales? Por ejemplo, en economía hay dos funciones que tienen especial trascendencia, las cuales son la función de oferta y la función de demanda, las cuales se consideran lineales y son dos funciones que determinan el equilibrio del mercado. También tenemos, por ejemplo, en física, el cual se estudia el movimiento rectilíneo uniforme, del cual el posicionamiento de un móvil en función al tiempo viene dada una función lineal. En conclusión, las funciones lineales, cuadráticas, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas determinan la relación que existe entre distintas magnitudes en matemáticas, física, química, medicina, estadística, economía, ingeniería y psicología y nos permiten, entre otras muchas cosas, poder calcular los valores de cada una de ellas en función a las otras que los dependen. Y así es como podemos encontrar las funciones y la importancia que tienen en cada una de ellas en nuestros diferentes tipos de vidas, trabajos o otros tipos de lugares donde las podemos encontrar. Gracias.